Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré haciendo una comparación entre los fondos de inversión más grandes de Bancolombia. Voy a hablar precisamente del Fiducuente y el Plan Semilla. Recuerden que acá les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp. Que adicional a esto, hay una lista de reproducción en el canal que se llama Mis Mejores Inversiones. Ahí van a ver toda la información actualizada y dejen en los comentarios qué otro tipo de comparación quieren que hagan entre los fondos. Entonces, pues no siendo más, vamos a iniciar. Aquí tenemos no solamente el fondo de inversión más grande de Bancolombia, sino más grande del país a nivel de inversionistas. 732.038 inversionistas prácticamente hacen parte del fondo de inversión colectivo Fiducuenta, un fondo de inversión bastante antiguo, y el segundo fondo que viene siendo el Plan Semilla con 373.772 inversionistas. La idea es hacer una comparación entre estos dos fondos, porque uno es mejor que otro y cuáles a largo plazo pues van a llegar a tener más rentabilidad, ¿no? Entonces pues vamos a iniciar. Lo primero que debemos entender es que el fondo Fidu Cuenta, ¿cierto? Se funda en 1992. Como les dije, actualmente hay 732.000 inversionistas aproximadamente. Adicional a esto, tiene una calificación S1 triple A. Entonces, esta calificación ya la vamos a comparar con respecto al plan Semilla, ¿cierto? Y en el plan Semilla, entonces tenemos que este se funda un año después, este va para 1993, y que adicional a esto tiene una reducción considerable con respecto al número de inversionistas. Este fondo de inversión tiene una calificación S3 triple A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente lo primero es el riesgo que tienen con respecto a las inversiones. Cuando hablamos de S1 es como un riesgo bajo, y ya cuando hablamos de un S3 o por esas escalas ya estamos hablando de un riesgo medio. ¿Cómo sabemos de que esto es verídico? Pues lo primero que vamos a ver en el Fiducuenta es que vamos a leer como tal la política de inversión y vamos a encontrar que el objetivo de la inversión o el objetivo de este fondo de inversión es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración con un perfil de bajo riesgo. ¿Listo? Es por esto que se da esa calificación S1, cuyo propósito es la estabilidad del capital. Y comparándolo con el plan Semilla, que tiene una calificación S3, pues lo que vamos a ver es que el objetivo de este fondo de inversión es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de riesgo medio. Por eso, el S3, ¿cierto? Cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo. Entonces ahí está la comparación entre el S1 y el S3. Quiere decir que el plan Semilla tiende a tener un riesgo un poquito más alto, ¿cierto? Un riesgo moderado con respecto al riesgo bajo del Fiducuenta. Y ya esta calificación triple A, pues es básicamente de que el fondo tiene la liquidez para pagar. A eso hace referencia ese fondo, digamos que de una u otra manera resumiéndolo, ¿no? Ya cuando vamos a ver la participación, entonces ya con esto podemos entender de que son dos fondos totalmente diferentes, ¿no? Uno de riesgo medio y uno de riesgo bajo. Entonces ya vemos el número de inversionistas. Inversión inicial, 50.000 pesos para Fiducuenta. Plan Semilla, inversión inicial, 50.000 pesos también para el Plan Semilla. Saldo mínimo, 1 peso para el Fiducuenta, pero para el Plan Semilla si tiene un saldo mínimo de 20.000 pesos. Es decir, que por debajo de estos 20.000 no se puede tener. Tiempo de preaviso para retiros, pues no aplica precisamente para el plan Semilla y para el Fiducuenta, pero sí debemos entender de que el Fiducuenta no tiene pacto de permanencia. ¿Listo? Quiere decir que dinero que entre al Fiducuenta, ¿cierto? Dinero que puedo retirar en cualquier momento. Comparándolo con el plan Semilla, aquí vamos a ver que sí tenemos un pacto de permanencia de 365 días. Para mí este pacto de permanencia es la diferencia entre obtener mayor rentabilidad o menor. Ya después al final del video les voy a mostrar. Y adicional a esto, pues vemos los gastos totales, que este plan semilla está en un 1,31%. Recuerden que esto es lo que nosotros pagamos para el fondo y aquí tenemos un gasto total de un 1,54. Obviamente, entre mayor sea el gasto, pues mayor se va a reducir nuestra rentabilidad. Ninguno de los dos fondos nos cobra comisión
por ganancia, sino nos cobra una comisión obligatoria. Entonces, esto debemos tenerlo muy presente porque estas comisiones puede que sean muy altas o puede que sean muy bajas, pero no las van a cobrar así tenga o no una ganancia el fondo de inversión. Vamos a ver ahora la evolución del fondo de inversión. Entonces, para 100.000 pesos que se invirtieron hace 5 años, el plan semilla en este momento debería tener unos 139.334 pesos, es decir, aproximadamente un 39% de rentabilidad. Para el Fiducuenta, estamos hablando de que con esos 100.000 pesos tendríamos 136.310, es decir, una rentabilidad aproximada de un 36%, 3% menos. Ese 3% menos podría significar pues este pequeño porcentaje, ¿cierto? A comparación del plan semilla, o también teniendo en cuenta pues la rentabilidad que ha obtenido al transcurso del tiempo. Vamos a ver que el Fiducuenta, obviamente, la mayoría de los inversionistas están en un plazo de 1 a 180 días. ¿Por qué? Pues porque pueden retirar el capital en cualquier momento. Caso contrario del plan Semilla, donde vamos a ver que la mayor participación va a ser de 1 a 3 años y de 3 a 5 años, por el pacto de permanencia que nos exige tenerlo mínimo 365 días. Entonces, ¿qué llega a pasar acá si se llega a retirar el capital antes de los 365 días? Pues va a haber una sanción por retiro anticipado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente esto no afecta la rentabilidad, esto es normalmente lo que vemos en comparación con otros fondos, pues para saber si se mantienen los inversionistas o no. ¿Cuándo es interesante? Pues cuando encontramos un fondo como este que no tiene participación a corto plazo, o sea, que no tiene un pacto de permanencia, perdón, pero que lo mantiene en un gran porcentaje de 3 a 5 años o más de 5 años. ¿Se puede ver? Claro que sí se puede ver. Hay varios fondos que hemos visto donde esta participación es bastante alta, ¿no? Ahora vamos a la parte de volatilidad y de rentabilidad. Entonces, el plan semilla maneja unas rentabilidades de un 1%, no pasa del 2%. Aquí está normal, digamos que la rentabilidad para un perfil moderado está más o menos hasta el 3%. Y ya cuando vamos al Fiducuenta, pues vamos a ver de un 0% la mayoría de la volatilidad que se ha generado tanto en los últimos 3 años como en el último mes. Es decir, que es un fondo bastante volátil. ¿Qué quiere decir? Y para entenderlo en la gráfica, que vamos a ver de pronto un movimiento de un Fiducuenta, ¿cierto? De esta manera, y después podríamos ver un movimiento de un plan semilla de esta manera. ¿Listo? Un crecimiento más amplio, tanto las ganancias como las pérdidas. Mientras que el Fiducuenta pues va creciendo poco a poco. A nivel de rentabilidad, pues ya vamos a empezar a comparar desde los últimos 3 años hasta el último mes. Recordemos que esta rentabilidad efectiva anual, entonces este último mes prácticamente, aquí creo que estamos hablando de mayo, si no estoy mal, entonces simplemente lo que hace es que la rentabilidad de mayo se proyecta con una rentabilidad efectiva anual, es decir, que tanto las ganancias como la inversión inicial se proyecta a 12 meses y por eso es que vamos a obtener una rentabilidad efectiva anual. No es que estemos ganando un 10% este mes, sino al contrario, si nos ganamos lo mismo que se ganó este mes y lo proyectamos a 12 meses, podríamos tener una rentabilidad de un 10%. ¿Significativa o no? Pues depende como tal del inversionista. Pasa lo mismo acá en los 6 meses, entonces se proyecta las ganancias de los 6 meses a 12 meses y ahí tenemos una rentabilidad efectiva anual. Del año de corrido, pues se toman en cuenta los años, los meses del año y acá del último año, pues ya son los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la comparación entre estas? Lo primero que debemos entender, y a mí de que me gusta de los dos fondos, es que en los últimos 3 años los dos han sido positivos. Esto es muy significativo porque normalmente cuando los fondos no son, digamos que positivos en los últimos 3 años, la rentabilidad pues no tiende a ser muy alta o no tiende a ser muy consistente. ¿Quién gana en este caso? Pues viene siendo la Fiducuenta, ¿cierto? Con un 8,9%, mientras que el plan Semilla está en un 8,4%. En los últimos 2 años tenemos el Fiducuenta con un 12,6%, mientras que el plan Semilla con un 13%. Bastante bien. Último año,
12% para el Fiducuenta, 13% para el Plan Semilla y el año de corrido un 10% para el Fiducuenta y el Plan Semilla con un 6%. ¿Por qué se pueden dar estas rentabilidades? Pues bueno, lo primero que debemos entender es que la renta variable, por decirlo así, lo que son inversiones precisamente de un riesgo moderado, en los últimos años, más que todo el año pasado y hace 2 años, pues estuvo bastante bien, hubo un muy buen crecimiento, pero ahorita estamos más que todo en algo de caídas. Entonces, por eso es que en los últimos años el plan semilla pues pudo haber obtenido una mayor rentabilidad que el Fiducuenta, mientras que hoy en día lo que es la renta fija y más que todo la renta fija internacional, pues va creciendo bastante bien y es por esto una diferencia bastante significativa del año de corrido con respecto al plan semilla. O sea, prácticamente estamos diciendo que para este año casi, bueno, casi no, es como un 40% más de ganancias la que tiene la Fiducuenta que el plan semilla, ¿no? Ya ahorita, como les dije, al final vamos a sacar algunas conclusiones. Lo primero es entender como los datos. Aquí ya vamos a ver pues la composición del fondo. Lo primero que debemos entender es que el Fiducuenta se dedica precisamente a invertir en renta fija internacional. Entonces, por eso es que vamos a ver, digamos que unas calificaciones que yo aún sigo sin entender por qué como perfil del fondo de inversión tengo una calificación triple A, por decirlo así, S1, S3, y decido invertir en otras calificaciones que tal vez pueden ser inferiores, ¿no? No las conozco todas, pero para mí lo correcto sería invertir más o menos en lo mismo. ¿Qué es importante entender acá? Pues que un 16% del capital que se invierte en el Fiducuenta prácticamente es una inversión en Estados Unidos y que adicional a esto, o bueno, esto es lo que genera que un 17% del valor sea invertido en dólares. Quiere decir que de una u otra forma nos afecta el crecimiento del dólar o la caída que llegue a tener el dólar en este tipo de fondos. En este momento el dólar creo que subió a 4.100, entonces obviamente si después se hacen las tasas de cambio y empezamos a invertir en renta fija internacional en 3.900, pues obviamente esos 200 pesos de diferencia van a generar un crecimiento también con respecto al fondo de inversión. Puede que por esto es que esté teniendo un crecimiento este año, no estoy diciendo que lo sea porque al final eso se da en los informes, ¿no? Mientras que el plan semilla, pues la mayor parte de su inversión es acá en Colombia, ¿cierto? Un 99,85% y que adicional a esto, el 98,55% es en pesos colombianos. Quiere decir que a este tipo de fondos no le afecta tanto el dólar. Me gusta o no, pues realmente digamos que la conclusión que saco es que me parece más fácil de organizar dentro de mi portafolio. Ahorita les explico por qué. Y ya por último, pues cuando vamos a ver los emisores, vamos a encontrar algo que a mí personalmente no me gusta, y es que aunque son dos fondos, uno de riesgo bajo y uno de riesgo medio, la participación que tienen en el Banco de Vivienda, el plan semillas de un 16,17% y el Fiducuenta tiene en Banco de Vivienda un 17,26%. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque llegado el caso donde suceda algo con esta inversión, pues los dos fondos se me van a ir para el piso. Entonces no me gusta en ese caso, porque pues ¿para qué invierto en los dos si al final tienen un porcentaje muy similar en cada una de las cosas? Pasa lo mismo con el Banco Bogotá, que es uno de los emisores principales del Fiducuenta, con un 14%, mientras que el Plan Semilla pues tiene un 11%. ¿Cuál es la diferencia que veo principalmente acá? Obviamente acá en el Plan Semilla vemos el Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX, pero es solamente un 3%, aunque acá en el Fiducuenta sí es significativo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un 16%. Entonces creo que esta es la gran diferencia entre los dos fondos, la inversión en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora sí, ¿cuál es mejor? Pues bueno. Yo la verdad creo que ya les he dicho muchas veces en los videos, pero para mí el mejor fondo de inversión que tiene Bancolombia es el Plan Semilla. Claro, últimamente pues la renta variable no ha estado tan bien y vemos acá que el Fiducuenta tiene una rentabilidad del último año bastante interesante. Me atrevería a decir que es uno de los pocos fondos que lo ha logrado este año porque la mayoría de los fondos de inversión están abajo, pero pues, ¿por qué lo digo?
Lo primero y muy importante para mí como inversión y como trader, ¿cierto? Y que yo gestiono algo de capital también, es muy importante el pacto de permanencia. El pacto de permanencia para mí, cuando una persona quiere invertir y asuma este pacto de permanencia, como trader me da la confianza de invertir y de obtener unas mayores ganancias. Tal vez en este tipo de fondos de fiducuenta lo que puede llegar a pasar es un ejemplo, se presenta una oportunidad el día de hoy, ¿cierto? Para obtener una ganancia a 90 días, un ejemplo, y tal vez los inversionistas o los gestores, perdón, más que todo el fiducuenta, no asuman este riesgo porque no pueden invertir todo su capital a 90 días, sabiendo de que la gente lo va a necesitar a los 30 días, a los 60 días. ¿Cierto? Como que pueden dejar pasar ciertas oportunidades. En cambio, cuando hablamos del plan semilla, pues en este caso sí son oportunidades que se llegan a tomar directamente. Entonces, para mí como inversionista se afecta. Adicional a esto, la comisión es menor. Me parece más significativo porque mientras esto va creciendo de esta manera y esto va creciendo en la misma forma, ¿cierto? Lo que a largo plazo llega a afectar es que en algún punto digamos, esta inversión va a tener que pagar una parte de comisiones, tal vez no tan alta, mientras que la otra va a tener una caída más significativa para luego obtener una rentabilidad menor que la inversión que cobra menos comisiones. Entonces, este puede ser un factor también. Vemos la evolución en los 5 años y obviamente el plan semilla tiene un 3% de más de rentabilidad. La gente mantiene la inversión más parte del tiempo, por decirlo así. Obviamente esto se debe al pacto de permanencia, pero también la rentabilidad que ha tenido en los últimos años ha sido mejor, ¿no? Como les digo, este año aún no se sabe. Hasta ahora la renta variable y las opciones de inversión de riesgo moderado no han sido muy buenas, pero pues viene creciendo. Si no, miren el copy trade que estaba manejando, inversión en acciones también internacionales y que hasta ahora me están brindando unos frutos económicos, ¿no? Y ya creo que para mí por eso es que el plan semilla es tan significativo. Adicional a esto, lo que les decía, el hecho de tener una inversión puramente en pesos colombianos me ayuda a establecerlo en una parte de mi portafolio de inversión, mientras que al tener algo que no sé, o que una parte va a ser en pesos colombianos y otra parte va a ser en dólares, pues al involucrarlo dentro de mi portafolio, pues me tocaría evaluar muy bien si quiero invertir después en algo en solo en dólares, ya que ya estoy invirtiendo en ese fondo en las dos cosas. En cambio, si tengo acá el plan semilla, ¿cierto? Que es netamente en pesos colombianos, pues me daría como un check para luego invertir una inversión directamente en dólares. Entonces, como que no se me crucen. Personalmente no me gustaría tener los dos por lo que les decía en algún momento. Y por eso es que hoy en día el único que llego manteniendo es el plan semilla. Inclusive en experimentación tengo la Fidurrenta que prácticamente es muy similar, pero siento que también debo retirarlo de los fondos de inversión porque se me cruza mucho con este plan semilla y ya hemos visto también qué ha pasado con Tiva y con los otros fondos, donde prácticamente todo se viene al piso cuando la mayoría de sus emisores o un gran porcentaje de sus emisores pues logra una caída también. Entonces, esa es la razón por la cual para mí el plan semilla es mejor que el Fidu Cuenta. Igual pues estén pendientes, haré otra comparación con respecto al Fidu Renta y el Fidu Cuenta y el Fidu Renta que también son buenos, ¿no? No significa que el Fidu Cuenta sea malo, sino que el Fidu Cuenta es más para una persona que busca un riesgo muy bajo, que quiera tener el capital en cualquier momento y que tal vez la ganancia no la busque a largo plazo, sino a un corto plazo, a comparación del plan Semilla, que yo la verdad estos fondos de inversión los proyecto para invertir a más de 5 años, porque pues de eso se trata. Espero les haya gustado el video. Recuerden la lista de reproducción de acá del canal de YouTube y que el código QR del grupo de WhatsApp ya está acá en la cuenta de Instagram. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.